Las contrataciones públicas han sido, como tú lo escribiste hace poco en un artículo publicado en Nexos, una de las áreas del gobierno donde directo, ¿no? Más proclives a la corrupción. Claro, pues de entrada, en la posibilidad de incidir en el destino de un contrato de miles de millones de pesos, pues se abren ventanas de oportunidad o incentivos para que pues se trata de influir en eso. Ahora, pues hay que recordar que hay tres procesos diferentes, ¿no? Está la licitación pública, está la invitación restringida y está la asignación directa. Y cada uno, sin duda, presenta sus áreas de riesgo, ninguno está libre de posibilidades de corrupción, pero si uno se pone a decidir entre ellos, la Constitución primero te dice que hay que optar por uno de manera inmediata, que es la licitación pública. ¿Por qué? Porque tiene más espacios en los cuales la ciudadanía puede intervenir o en los cuales pueden evidenciarse contradicciones. Creo que Max, desde el acercamiento que he tenido directamente a esto, pues lo sabe mejor. Hay mejores puntos para ver cuando hay colusión entre los que están en el proceso de compra pública. En fin, hay más oportunidades para conocer irregularidades. Y en la asignación directa, pues lo que tenemos es casi el dedo que baja y decide a quién se le da el contrato ex ante, y pues por eso esta debería ser la excepción y no la regla, pero pues como ya adelantabas, hasta el momento, y como lo han hecho administraciones anteriores, entre 7 y 8 de cada 10 contratos, depende del año que revises, se entregan por esta vía, a pesar de que esta debería ser la excepción. Como lo han hecho administraciones anteriores, Max. O sea, ¿esto es más bien una regla? Sí, el abuso en las excepciones se ha convertido en una regla desde hace muchos años, pero hay que separar las causas por las que esto ha sucedido. En administraciones anteriores tenía mucho que ver con asignaciones directas para contratos medianos a pequeños, porque a pesar de que esto de todos modos es un abuso que se perpetuaba por temas de rapidez, de eficacia, etcétera. Pero en las tres administraciones anteriores, los grandes proyectos de infraestructura, por lo menos para la imagen, se licitaban, ¿no? Se hacían en grandes concursos abiertos, con la mayor competencia, con supervisión de organismos internacionales, etcétera. Es decir, había como un límite a este abuso y era los grandes proyectos, esos sí vamos a licitarlos porque esos tienen otro tipo de implicaciones, porque puedo afectar mercados internacionales, porque puedo generar una afectación a la confianza del gobierno, etcétera, ¿no? Ahora, creo que vale la pena, esto que explicaba Leo, creo que es muy interesante porque el principio que está detrás de preferir el constituyente y las organizaciones internacionales y todos los foros que hablan de corrupción a licitación pública es muy sencillo. Y no es solo corrupción, la adjudicación directa es un acto de soberbia del gobierno, es un acto de soberbia del servidor público que cree que sabe más que el mercado de lo que hace falta en el gobierno. Pero además es un acto de soberbia porque cree que puede controlar los intereses que se juegan a la hora de tomar una decisión como estas, que pretende saber más que un mercado de un sector como el energético o como el de transporte o como el de medicinas, ¿no? Son sectores súper complejos. Pero ojalá solo fuera eso, ¿no? O sea, tú dices, construyen y destruyen fortunas. Claro, sin duda, pues en la posibilidad de mover millones de pesos se generan pues incentivos para esto. Ahora, me gustaría recuperar un poquito la parte de Max porque en los procesos que son emblemáticos, ¿no? En las pipas, en el aeropuerto, en el tren, en la refinería de Dos Bocas, la soberbia aparece en la boca del presidente, ¿no? Porque dice, nosotros vamos a hacer las cosas de esta manera porque nosotros tenemos calidad moral y porque no somos iguales. Como si esa fuera una justificación para hacer el proceso de la manera más opaca posible, de la que levanta más cuestionamientos. En el caso de las pipas, por ejemplo, se fueron a Nueva York a comprarlas bajo una excusa de emergencia y cuando uno revisaba las memorandas de entendimiento... multidisciplinario. Claro, y que además pues, acabó comprando una filial de Pemex, ¿no? Y no sabemos muy bien cuál fue la función de todas las secretarías, pero se dijo que se iban a comprar por una situación de emergencia. Y cuando uno revisaba el calendario de entrega, resulta que como 80% de las pipas iban a llegar hasta marzo, cuando estaban comprando en enero, ¿no? Y la industria nacional había dicho, pues nosotros podríamos entregarla en esa misma fecha y casi al mismo precio. Entonces, en fin, poco a poco estos argumentos de emergencia o de urgencia para saltar la licitación, como bien dice Max, pues han caído en el exceso. A ver, un dato que da Leonardo. En 2018, 900,000 millones de pesos, esto es lo equivalente a 17% del
del presupuesto es lo que se adjudicó de esta manera, ¿no? Y para 2019 se planifica que sean alrededor de 1.016 millones. Ese es el tamaño de las contrataciones en general, en total. Entonces, a eso hay que sacarle el porcentaje de cuánto se entrega por adjudicación directa. Ahora, como arranca el sexenio, Max, ¿tú qué anticipas que va a suceder? Que nos estamos llenando de riesgos y por lo tanto se están gestando los grandes escándalos de corrupción de este sexenio. Es muy sencillo. Cuando, digamos, las organizaciones internacionales le dicen a los países hagan licitaciones, hagan competencia, lo que están pensando es no sean soberbios y crean que saben más que el mercado, pero dos, evitemos con evitar la soberbia todas las implicaciones que puede tener una adjudicación directa que normalmente provocan, en el mejor de los casos, un tema de tráfico de influencias. Digamos, normalmente las adjudicaciones directas traen alguna prenegociación, algún arreglo previo, algún acuerdo y en el mejor de los casos, un contratemos con el mismo de siempre, ¿no? Entonces, como bien dices, se generan fortunas en las contrataciones públicas por tres motivos. Primero, por el tamaño, ¿no? 1 billón de pesos. Dos, porque son 200,000 procedimientos al año y entonces son muy difíciles de controlar. Pero tres, porque una contratación pública, un proyecto de infraestructura como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, puede cambiar toda una región completa, puede cambiar un sector completo, puede alterar un mercado completo, claro, ¿no? Y por lo tanto hay intereses monumentales de por medio que no solo quieren ganar en la contratación, quieren ganar en la contratación y todo lo que se puede derivar después de la contratación en contratos secundarios, en contratos de infraestructura alrededor, etcétera. Dos Bocas es el mejor ejemplo para eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Se están gestando los grandes escándalos de corrupción de este gobierno? Creo que, sin duda alguna, escoger este mecanismo es, pues, provocar al desastre, no llamar al desastre, porque pues estás utilizando el mecanismo. No, deja tú lo que pasó en administraciones anteriores. El que de aquí hacia adelante puede corromper a más de uno, aunque tengamos este proceso que ahora está centralizado, pero todavía no centralizado porque todavía no sabemos muy bien cómo funciona, y que te lleva a generar incentivos perversos, además de resultados indeseables. Otro numerito que aparece en el artículo que a mí me llama mucho la atención por el mensaje que manda es, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de vigilar precisamente la transparencia en estos contratos y otras cosas de combate a la corrupción. En los poquitos contratos que llevas hasta el momento, 388, 100% los ha entregado por la vía de la adjudicación directa. 100%. 100% de sus contratos, todos y cada uno, ¿no? Entonces, otra vez me gusta que Max haya traído a la mesa la palabra soberbia, ¿no? Porque pues resulta pues muy llamativo y muy preocupante que la institución que debería ser tal vez la que tendría que empujar por un cambio en esto, pues es la que no solamente está teniendo la mayoría, sino el 100% de sus contratos. Es una locura. Ahora, ¿qué tan, pensando en cómo arrancaron el sexenio anterior, Max, o el anterior, cómo arrancaron en términos de adjudicaciones los dos anteriores? O sea, ¿esto verdaderamente es mucho más grande? Yo creo que sí, y sobre todo por el tema de cuáles son los proyectos. Insisto, todos los gobiernos han usado esa excepción, han abusado de esta excepción. Leonardo y Mexicanos contra la Corrupción lo tienen bien documentado. Los que más te importan, ¿no? Pero los proyectos emblemáticos, por lo menos para hacer la finta y la imagen internacional de este gobierno va a licitar y va a hacer competencia. A ver, si Ruiz Esparza, con todas las implicaciones que tiene decir ese nombre, sus más grandes proyectos los licitó, entonces está muy mal que en este gobierno los más grandes proyectos hayan salido para adjudicación directa. Es decir, si Ruiz Esparza hizo mejor las cosas que tú, algo está muy mal, ¿no? Ahora, muy mal. Entonces, mi gran preocupación aquí no solo es respecto al gobierno. He platicado con muchos empresarios de empresas transnacionales que quieren entrar a estos grandes proyectos de infraestructura y están preocupadísimos porque ellos no pueden entrar a procesos de adjudicación directa, no pueden hacer negociaciones privadas, no pueden. Esto que acaba de pasar con Dos Bocas me parece dramático. Ayer el presidente anunció que los cuatro no licitantes invitados privados van a tener 17 días para entregar la propuesta técnica. Hace 6 años era un drama que le diéramos 3 meses a los licitantes, ahí hicieron un concurso abierto, del Tren México-Querétaro. Y hoy estamos esperando en 17 días la propuesta técnica de una de las obras públicas más complejas que hay, que es una refinería. 17 días, lo menos que te da a pensar
es que ya sabían de qué se trataba, que ya hay negociaciones previas y las grandes empresas transnacionales están muy preocupadas de que el gobierno vaya a empezar a generar sus contratos a través de reuniones privadas como la de Nueva York para las pipas, porque dicen yo no puedo participar en eso. Mis sistemas de compliance no me permiten hacer negociaciones privadas, hacer acuerdos privados, hacer adjudicaciones directas. Mis modelos de integridad me obligan a competir. Leo, más o menos, ¿no? Los porcentajes, digamos, de manera brutal, pero hay un patrón. ¿Cómo cambiamos ese patrón? Creo que lo primero es que tendría que haber un reconocimiento del problema. No porque mientras sigamos en un discurso en el cual se crea que esto no es un problema, no porque es bien interesante que el discurso del presidente es que esto no es un problema porque en las licitaciones también había casos de corrupción y era una simulación. Y entonces, como ese era un problema, pero esto también era un problema, pero no lo reconocemos, se vuelve un enredo en el cual entre que reconoces y no reconoces, no tienes incentivos para hacer nada, porque Public Policy 101, si no reconoces un problema, no existe. ¿No? Entonces, creo que lo primero tendríamos que seguir machacando con esto, no solamente porque es el inicio de la administración y podría haber un momento de reconocimiento, de cambio en las leyes para decir, ¿saben qué? Vamos a hacerlo como dice la Constitución. Creo que esa es la parte más llamativa, ¿no? Porque si tenemos este respeto por el derecho y por el origen del constituyente revolucionario, pues el constituyente revolucionario dijo en la Constitución el mecanismo primordial debe ser la licitación pública. Pues regresemos a eso y empecemos a sentarnos a revisar todos estos mecanismos de excepción. Porque lo más interesante de todo esto es que como todo permite que haya saltos para no hacer la licitación, todas estas compras están con estricto apego a derecho. Todos tienen una causal que explica y justifica por qué no hicieron la licitación. Pero pues aquí tal vez valdría la pena regresar a un argumento que el propio Andrés Manuel puso sobre la mesa. Tal vez esto no es ilegal, pero probablemente sí es inmoral. Probablemente no es la mejor manera de hacer las cosas y entonces pues no importa que esté con estricto apego a derecho, esa no es la forma en la que deberíamos gastar el dinero de todos nosotros. Max, ¿estás viendo un cambio en el tipo de dependencias que hacen esto en mayor proporción, que adjudican directamente en mayor proporción? Es que lo curioso es justo lo que decía Leo, que parece que las decisiones se toman en la mañana en Palacio Nacional y entonces nada más se manda la instrucción. Es decir, todos están haciendo lo mismo. Me preocupa, por ejemplo, muchísimo que todos los programas sociales se van a hacer a través de un contrato de adjudicación directa a Banco Azteca, ¿no? A través de tarjetas que sabrá Dios cómo se licitaron, qué mecanismos de seguridad tienen, cómo se asegura el banco de que se trata de beneficiarios. No lo sabemos porque no fue un concurso, no hubo parámetros claros. ¿Cómo sabemos que la mejor alternativa hoy en el mundo digitalizado es repartir plásticos de débito y no hacer otro tipo de distribuciones financieras en otro tipo de comercios que puede haber en todo el país? No lo sabemos porque no hubo una competencia y el mercado no pudo responder, el mercado no pudo decir nada. Ahora, ¿cómo vamos a fiscalizar eso? ¿Le vamos a pedir a un banco la información? No se va a poder porque el banco te va a decir secreto financiero y entonces estamos metidos aquí en una bronca de que uno de los servicios más grandes que ahora el gobierno, el movimiento más grande de recursos, se va a dar a través de una empresa privada que dice yo tengo tratos con el gobierno. Entonces nos metemos en una serie de broncas que, como dice Leonardo, el constituyente dijo te las evitas abriendo la competencia, preguntándole al mercado que compitan entre sí, que ofrezcan las mejores alternativas, la última tecnología, el último tipo de servicio y además entre todos se estén vigilando porque todos queremos competir por lo mismo, ¿no? Bueno, ¿tú crees que serán las que tienen, en tu artículo decías, las que más adjudicaciones directas hacen son las que tienen que ver con la distribución de medicamentos y de alimentos, ¿no? Si no mal recuerdo. Claro, y eso nos hace regresar al principio, ¿no? En el discurso se decía, vamos a cambiar el mecanismo de compras. Todavía no empieza, sí. Ya se empezaron a hacer los contratos. Los primeros beneficiarios son, el número de contratos son empresas involucradas con esto, y hay empresas que se llevaron en estos 3 meses 250 contratos, 100 contratos, invitadas directamente por el gobierno. Entonces, creo que estamos en un buen momento para cambiar las cosas, pero si no, esto se nos puede salir de las manos. Pues estamos en un momento, urge, porque si a los 100 días vamos, poco más de 100 días y vamos así. Leonardo, muchas gracias, Max, muchas gracias a los dos y muchas gracias a usted también. Se nos acabó el tiempo rápido.